Hola, hola, ya estamos aquí y bueno, esperando a que se unan los más que puedan. Ya sé que es tarde, ya lo sé, pero bueno, ni siquiera saben todo lo que tuve que hacer para poder estar aquí transmitiendo desde, sí, el baño, pero no en la taza, ¿eh? ¿Cómo están? Pues fíjense que corriendo, como lo hago siempre. Ayer quedé muy formalmente, pero se complicaron las cositas. Una de mis gorditas se puso un poquito malita, ya está bien, gracias a Dios. Eh, Cuidándose, mejorando y bueno, pues aquí estamos. Eh, Ayer les dije que el tema era el miedo y hoy lo vamos a tocar, porque fíjense que han habido varias situaciones que se han presentado y que me han hecho reflexionar mucho en cuanto a cómo el miedo se presenta a diario y constante en nuestras vidas. Sí, en muchas situaciones. Hay personas que dicen que lo que piensas atraes, y sí, sí estoy de acuerdo en muchas de esas teorías, pero también yo tengo la mía propia. Y bueno, mmm, para mi fortuna, creo que a veces cuando experimentas algo y lo vives en carne propia, entonces es cuando puedes mm, dar pues tu testimonio, ¿no? Por así decirlo. ¡Ay, cuántos! Diosito santo. Sí, sí voy a saludar, sí voy a saludar, ni modo. Estamos a gusto, ya es noche, no me alcancé a poner pijama, pero creo que todo el mundo está cómodo en su casita y podemos platicar a gusto. Déjenme mandar saluditos rapidísimísimo. Morenita preciosa, Cassandra, Pau, preciosa muñeca, Carlos primo, ¿cómo estás? Ofelia, Janet, dice Carlos, todos para invitarnos, sí, gracias. Olivia Rangela, hola mi Oli preciosa, Pili, Janet, hola hermosa, saludos, besos desde Monterrey, besitos, ¡mua! Morenita, hola, hola, Lupita, Pau, súper lindísima, no me he dormido, ay, preciosa, te vas a desvelar. Blanca, Luis Primo, hola, Lupita, Berenice, depende con quién unimos nuestra vibración. Así es, mi Lupita Villalbazo, Oli, besos, Lupita y Pili. Hola, preciosa, hola, hermosas. Blanquita, ¿cómo están? Bueno, ahora sí, yo lo que... Normita, hola Normita, besos, corazones. Pues fíjense que estuve pensando mucho, y sí, sí pienso de repente, pero me puse a pensar y dije, ¿sabes? Leí una frase que yo misma escribí hace como 2 o 3 años en lo que escribo de Face, y me encantó. Dice, el peligro está ahí, ¿no? El peligro es eminente. El miedo es una elección. Y sí, así como el dolor es una elección, el miedo también lo es. Y les voy a decir por qué. Fíjense cómo muchas veces en nuestra vida dejamos de hacer cosas por miedo. Miedo al que dirán, miedo al no querer atreverme, miedo a lo desconocido. Y bueno, yo en mi experiencia les puedo contar que sí, el miedo es un arma mortal que te detiene a no hacer muchas cosas. Estaba platicando con una persona y muchas personas a veces decimos es que sabes qué, yo no sé lo que quiero, pero sí sé lo que no quiero. Y yo también pensaba así antes, pero dadas las circunstancias, aprendí a decirme a mí misma, y hoy lo aseguro con todo mi corazón, que yo hoy sé lo que quiero y también sé lo que no quiero, porque creo que logré vencer la barrera del miedo, del pavor, del terror, que sí, sí lo sentí, admito. Y bueno, escuchando a unas hermosísimas mujeres argentinas que me encantan, ellas dan los 3 pasos, ¿no? Para vencer el miedo.
Y, y yo ahora que las descubrí digo, híjole, qué increíble, ¿no? Porque es cierto, yo lo viví en carne propia y créanme que sí es así. Cuando esta situación por la que viví pasó, en los primeros instantes, obviamente estás en shock, pero despuesito del shock llega ese enemigo tan terrible que se llama miedo, pavor, horror, a un monstruo que te va a comer, que te está agarrando, te está atrapando y te empieza a ahorcar. Y en tu mente dices, no puedo vencerme, no me puedo dejar vencer, pero ¿cómo le hago si estoy de este tamaño? Y eso que se llama miedo me va a comer. Sí, sí existe el miedo. No podemos negarnos hablando de decir yo soy valiente, Lore, qué fuerte eres. Te vas haciendo, pero de principio sientes miedo. Y esa palabra tan cortita es un monstruo gigantesco. Yo en un principio, cuando empecé a querer analizar lo que iba a empezar a pasar en mi vida y tomé la decisión de decir un año, que no entiendo ni por qué lo hice, ahora empiezo a reflexionar y digo, ¿en qué momento yo me puse a mí un año de plazo? Bendito sea Dios que lo hice, porque me forcé a lograr lo que hasta hoy he logrado. No ha sido nada fácil, nada fácil. Sigue molestando esa palabrita de repente, pero aprendí a enfrentarme a él. Y una manera muy sencilla de hacerlo, como consejo, es primero que nada la aceptación. Sí. Aceptar que en ese momento estás sintiendo miedo. Porque eres un ser humano. Porque se vale decir, tengo miedo. Llorar y decir, tengo miedo. ¿Cómo no iba a tener miedo? Acababan de matar a mi marido. Yo no captaba la noticia. Tenía 4 niños pequeños dentro de mi casa. Una película de terror fuera de mi casa. ¿Cómo no iba a sentir miedo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo no iba a sentir horror? Aparte de todo lo que ya estaba sintiendo. Entonces, cuando tuve que enfrentarme en la mañana, ya la mayoría sabe la historia, no la voy a repetir, a esos 4 chiquitines, tuve que entender y aceptar que en mí había miedo, y mucho, pero también que tenía que buscar la fórmula rápida de saber cómo iba a enfrentarme a ese monstruo. Porque yo no me podía dejar vencer por esa palabra pequeña, pero que me estaba haciendo tanto daño. Entonces, poco a poco se fueron dando las cosas y después de aceptar que sí existía un profundo temor dentro de mí, dije, bueno, ahora tengo que ubicar a qué es a lo que le tengo miedo, ¿no? En esta vida nos enfrentamos a muchas cosas, muchas, pequeñas, grandes, medianas, desde niño, ¿no? A meterte en una alberca te da miedo, a X, tonterías pequeñas o hasta llegar a una entrevista de trabajo a la cual deseas mucho pero estás nervioso. Hay muchas cosas a las que te puedes enfrentar y donde el miedo aparece. Pero en situaciones tan fuertes como lo que yo viví y como lo que han vivido muchas personas, a la muerte de un ser querido, tienes que sentarte y respirar y pensar, ubicar perfectamente, primero, que sí, eres un ser humano vulnerable, que siente, que vibra, que llora, que ríe. Por lo tanto, siente miedo. Y cuando lo aceptas, dejas de ser un cobarde. Porque es más cobarde el que se siente valentón y nunca acepta, ¿no? Entonces, yo empecé a analizarme
y acepté que dentro de mí había un profundo temor a todo lo que me esperaba. Pero después de ahí ubiqué perfectamente qué era lo que más miedo me daba. De toda esa esfera, de toda esa situación, entendí que bueno, a lo que más miedo me daba enfrentarme era a salir adelante por mí misma. Yo nunca trabajé, gracias a Dios. Yo no sabía dónde se pagaba la luz. Yo... Muchas cosas que había una persona que me las resolvía. Y entonces había 4 pequeños que tenían que seguir estudiando, que tenían que seguir vistiendo, que tenían que seguir comiendo y que tenían que seguir viviendo. Y de eso me tenía que encargar yo. Del lugar porque se nos fue la señal. En fin, nos quedamos en que había que ubicar, primero que nada, a qué le tienes miedo, ¿no? Ya una vez que lo ubiqué, que lo reflexioné, que lo analicé, entonces, poco a poco di el segundo paso. ¿Cuál era ese segundo paso? Bueno, saber cómo lo iba a enfrentar. Es muy difícil, y se los digo en serio, porque muchas veces somos tan egoístas con nosotros mismos y queremos aparentar tanto ante los demás que nos olvidamos de la persona más importante con la que tenemos que quedar bien. Sí, y esa persona se llama tú. Ese eres tú mismo. ¿Cuántas veces no dejas de hacer algo que te gusta o que tienes muchas ganas de hacer? ¿O cuántas veces tienes la oportunidad de enfrentarte a experimentar algo diferente y no lo haces por el que dirán? ¿No? En mi caso, me he tenido que enfrentar a muchos miedos y a muchos que dirán, o a muchos, pues a muchas situaciones en las que dices, sabes, o sea, no quiero dejar de hacer algo que me gusta, no quiero dejar de sentirme yo por temor, por miedo. Total, yo cuando pude entender y hacer mi lista de cómo iba a enfrentar todo esto que me estaba pasando, prácticamente di el paso 2. El paso 2 es algo sumamente difícil, porque tienes que buscar herramientas que a veces ni siquiera conoces, que a veces ni siquiera entiendes. Y sin embargo el miedo sigue ahí. Fíjense que hay gente que dice, es que no, el miedo está en ti y el miedo... No, el miedo es algo que existe, porque es una sensación, es un sentimiento, porque eres un ser humano. Y creo yo que lejos de evadirlo y decir, es que si lo piensas lo atraes, es que si... Yo creo que lo importante aquí es que si ubicas y aceptas que tienes miedo, entonces el miedo pierde ese poder tan grande. Porque tú lo estás viendo, ¿no? Como el monstruo que te va a comer y estás muerto de miedo. Una vez que le das nombre y una vez que lo ubicas, lo conviertes en alguien igual que tú, al que dices, bueno, voy a enfrentar. Cuando tu cerebro está en ese conflicto de sí tengo miedo, pero no puedo aceptarlo porque entonces me veo como cobarde y voy a quedar mal y entonces empiezas en un conflicto emocional tan fuerte que pierdes todo parámetro de la realidad a lo que te enfrentas, ¿no? Pues a veces yo les digo algo que es muy chistoso quizá. Ay, gracias. Obviamente si tú ves un barranco, ahí está el peligro, ¿no? Y no por decir, ay, no tengo miedo, me voy a lanzar. Obvio no. Pero si tú ves el barranco y ese es tu peligro y lo aceptas
y te paras a la orilla y dices, no, por aquí no es. Entonces ya puedes sentarte, dar 2 pasos para atrás y decir, ok, por aquí no es, pero se me hace que si camino un poquito más para allá, puedo rodearle o puedo bajarme por aquí. Eso es a lo que voy. A que le pierdas miedo al miedo.